Bueno, llegamos a la semana 4, donde somos introducidos al libro de Job, un libro muy especial. Creo que en general las personas tienen idea de que lo conocen. A veces se ha leído el capítulo 1 y 2, tal vez el 3 y el 42, pero todo lo que hay en el medio, todo las relaciones con los amigos, los sentimientos, los pensamientos de Job, de los que se llamaron amigos, están ahí como olvidados y deberíamos prestarle mucha atención. Mira, Job es un libro oriental, está lleno de pensamientos y expresiones de los orientales, así que más de una vez al leerlo deberás detenerte y subrayar y preguntar y averiguar qué quiere decir esta expresión. Es un libro poético, excepto los capítulos 1 y 2 y el capítulo 42. La poesía hebrea es muy diferente a la poesía occidental, pero debes saber que Job es un libro poético. Los eventos narrados en Job corresponden a una época de la sociedad patriarcal, posiblemente el segundo milenio antes de Cristo, por eso es el libro más antiguo. Y el libro lucha con un problema difícil que ha asolado a la humanidad por siglos, que es la presencia del sufrimiento en un mundo donde Dios gobierna. Job, tenés que recordar que no fue un personaje ficticio, ni inventado para un poema dramático, fue una persona real en la historia. Ezequiel lo menciona en el capítulo 14, versos 14 y 20, y también Santiago. ¿De qué trata Job? Bueno, podríamos hablar de la paciencia de Job. Santiago 5:11 habla de ello, y sin duda habla de eso. Podríamos hablar de por qué y cómo sufre el justo, y sin duda habla de ello, porque el sufrimiento es la prueba que va recorriendo todo el libro, y es el sufrimiento de alguien justo, correcto, delante de Dios. Pero el tema que a veces olvidamos es que esencialmente el libro habla si Dios es digno de ser adorado cuando la vida se derrumba. Ese es el planteo que hizo el diablo, Satanás, cuando todo se pierde, cuando los días son malos, cuando las horas son oscuras, cuando la prueba golpea. Dios es digno de ser adorado. Así que ahí hay un resumen de los temas que tenés que tener en mente, porque hay muchos argumentos que se desarrollan en base al argumento que presentó Satanás delante de Dios, ¿no? Job tiene 42 capítulos, los primeros 3 hablan de la aflicción de Job, vamos a ver su prosperidad, su prueba o su adversidad y su perplejidad. El capítulo 3 es un capítulo especial de la respuesta que él tiene después de que pasa o que llega la prueba y cómo él responde. Es un capítulo muy especial. Del capítulo 4 hasta el 37 está la defensa de Job. La aflicción de Job al principio, la defensa de Job. En una serie de 3 ciclos de charlas con 3 amigos, que después vamos a hablar un poco de ellos, sobre argumentar por qué está sufriendo esto Job, qué es lo que pasa, por qué Dios actúa así. Y por último, capítulo 38 al 42 está la liberación de Job. Cuando Dios humilla a Job y Dios termina honrando a Job, ¿no? Así que es muy importante que tengas en mente esto, el tiempo de aflicción, la defensa de Job y la liberación de Job. Cuando comenzamos estos 3 primeros capítulos vas a ver la prosperidad de él, y él era rico en muchos aspectos. Primero, la Biblia afirma que él era rico en carácter, porque era un hombre perfecto o íntegro, era un hombre recto, derecho, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal. ¿Ves? El cuadro es muy claro. Este hombre no le correspondería sufrir, no debería pasarla mal. Sin embargo, el sufrimiento llega y golpea la puerta, la derriba casi de la vida de este hombre rico en carácter. Era rico en la familia también. Tenía una preciosa familia por la cual él velaba. Él oraba por sus hijos, aunque los veía felices, diciendo y ofreciendo un sacrificio porque quizá habrán pecado. Y era un hombre rico en posesiones, riquísimo en posesiones materiales. Hay un conjunto de elementos que vos y yo desearíamos tener. Él los tenía todos. Pero sin embargo llega la adversidad. La adversidad pasa y cruza por el cielo. La primera acusación
y ataque de Satanás en el capítulo 1, y después en el capítulo 2 vas a ver la segunda acusación y ataque de Satanás. Es muy interesante porque en este momento tenés que darte cuenta que este libro nos invita a mirar al cielo y ver algunos aspectos que están pasando que Job ni supo, ni sabía, ni supo nunca que estaba pasando, ¿no? ¿Qué estaba en la corte celestial pasando? Este es la revelación de que hay un mundo espiritual que no conocemos, que no entendemos. Se estaba hablando de Job en el cielo y él no lo sabía. Y él estaba siendo puesto en medio de una confrontación que iba a tener frutos para la eternidad y también para el tiempo, para tu vida y para la mía. Así que Dios está por sobre todo. Por eso 31 veces se llama a Dios el Dios Altísimo. Es el Dios en el que Job tenía que aprender a confiar y creer en el Dios Altísimo. ¿Te acordás, Eclesiastés? Sobre el alto vigila uno más alto y uno más alto está sobre ellos. En la hora de la prueba hay que recordar que Dios es altísimo. Pero ahí aparece Satanás en esta escena celestial y hace un planteo sobre Job. Es importante que entiendas, él viene de rodear la tierra, no es omnipresente, y saca el tema de Job Dios, no es el diablo. Dios dice, no has considerado a mi siervo Job. Entonces el planteo es simple, el planteo tiene una fe comercial. Él te adora por lo que le das, te sigue por lo que lo bendecís, pero sacale todo eso y a ver si realmente es y cree de la manera que cree. Es un planteo, bueno, obviamente diabólico, pero es un planteo muy particular que se ha hecho sobre los años, ¿no? Como que si te va todo bien, Dios bien, pero si me va mal, ¿qué actitud tengo yo con Dios, ¿no? Satanás siempre ha tenido problemas con la bondad de Dios y le dice, eres muy bueno con Job, no lo seas tanto, vamos a ver qué pasa, ¿no? Así que él le es permitido tocar y él toca en ese punto sus bienes materiales, sus ganados, sus hijos, el sufrimiento es grande. Y viene la segunda acusación. Es interesante la reiteración de la acusación en base a la argumentación del diablo, ¿no? Bueno, a ver, déjame tocar su carne, porque sabe como él piensa, piel por piel, como que el hombre dará cualquier cosa para salir del dolor. El diablo sabe que el dolor puede debilitar nuestra resistencia, hacer que las cosas sean peor, y vuelve por el mismo camino. Entonces toca su piel, viene una sarna maligna que la llena de llagas, que lo hace sentarse en el muladar, en la basura, fuera de la ciudad, rascándose con una teja. El dolor es inmenso y aún le agrega a una esposa que le reclama y le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Acordate, él retiene su integridad. Él va a retener su integridad a lo largo de la prueba. Él va a mencionar que él no dejará su integridad, aunque le cueste la vida. Así que aquí están los dos mundos revelados, el espiritual y el material. Y tendríamos que estar muy conscientes de esto en nuestra propia vida. Una concepción de un Dios altísimo que está mucho más allá de lo que podemos pensar o en entender. Un escenario que no conocemos, que Job no lo supo y vos y yo tampoco sabemos lo que está pasando y lo que está Dios proyectando y permitiendo. Job nunca atribuyó a Dios despropósito alguno, no tienes que olvidarte de eso, que cuando él dijo Jehová dio y Jehová quitóse el nombre de Jehová bendito sobre la tierra, él estaba diciéndole y tirando por tierra el argumento del diablo, diciendo Dios es digno de ser adorado aunque la vida se derrumbe. Por eso lo interesante es que aunque nunca atribuyó a Dios despropósito alguno, empezó a ir por un túnel de oscuridad, de pensamientos sobre la justicia, sobre la vida, sobre muchos planteos y preguntas que él se hizo. Acordate ahí, capítulo 7 menciona que fueron meses, ¿no?, los que estuvo esa prueba, y a lo largo de esos meses pasaron muchas cosas.
que le llevaron a plantearse muchas ideas y muchos pensamientos, ¿no? Así que en medio de todo eso era como buscar una respuesta para calmar un dolor, pero en realidad vivimos por promesas, no por explicaciones. Vas a recordar tal vez una frase muy linda, que Dios no se halla al final de un argumento. No hay un argumento que pudiera convencer a Job en ese sentido, y no lo hay en tu prueba y en la mía. Es una cuestión de confiar en sus promesas y no estar pendiente de las explicaciones. Ahora bien, aparece del tiempo de Job defendiéndose del capítulo 4 al 37. Y es una cuestión muy particular porque Job está hablando con tres personas que tienen toda una teología encima, una idea encima bastante equivocada. Recordad sus nombres: Elifaz, que venía de Temán, Bildad, Suita, y Sofar Namatita, los lugares de donde ellos venían. Y por último está Eliú, un cuarto hombre que lo vamos a dejar aparte y hablar luego. Elifaz en general basó sus ideas en una experiencia espiritual que tuvo una noche. Fue la teología de la experiencia la que él manejó, ¿no? Era lo que él había experimentado, como que le daba la capacidad de opinar. Bildad venía por las cuestiones antiguas del pasado y venía manejando una teología de la tradición, no de la experiencia, y entonces afirmaba que Job era un hipócrita y trató de edificar su caso alrededor de estas ideas. Y Sofar venía siendo dogmático y creyendo que sabía de Dios más que ningún otro, la teología del legalismo. Por último aparece Eliú, que es una voz más fresca, un joven Eliú que dijo que Dios algunas veces disciplina y no castiga al justo por su voluntad. Todo esto nos lleva a considerar cómo a veces el tema de aconsejar pasa por algunos elementos que estas personas no tuvieron. Estas personas no oyeron los sentimientos de Job y no consolaron a Job. Es una pena porque aún tenían algunos argumentos válidos, pero sus conclusiones eran erradas. Ahora sí, el orgullo que tenían estos tres hombres de creer que todo lo sabían, que la tenían clara y que podían dar cátedra a Job de lo que le pasaba, estaba allí. Miremos un poquito rápidamente cada uno de ellos. Elifaz vino con la idea, y aquí tengo que recordarte que tenés que leer Job pensando en Elifaz y capítulo 4 y 5, la respuesta de Job en 6-7, después sigue Bildad, Sofar, hay un segundo ciclo en que Elifaz, Bildad y Sofar hablan, y un tercer ciclo, y en cada uno de ellos hay respuestas. O sea, lo ideal sería ver un solo de estos amigos y las respuestas de Job intercaladas en distintos capítulos, y así ir uno por uno. Vamos a tratar de hacerlo brevemente para entender un poquito más. Cuando vos llegás a Elifaz, como te dije, él creía en base a su experiencia, ¿no? Era la teoría de la retribución que desarrolla ahí en el capítulo 4 y 5 y comienza a explicar que los pecadores cosechan lo que siembran. Así que Job no practicaba lo que predicaba, compartió su experiencia. El capítulo 4, verso 8 y 5:3 dice: he visto. Déjame decirte que es muy peligroso que tomes tu experiencia como una teología y que en realidad muchos vivimos de experiencias que después armamos ideas, doctrinas o conceptos. Y esto es lo que le pasaba a Elifaz. Así que él pensó de sí mismo que era un hombre sabio, fíjate ahí en el verso 15, y aún dijo que sus palabras en el capítulo 15 eran dulces, capítulo 15, verso 11, dulces. Fue un hombre áspero con Job. Cuando ves estas personas, vos tenés una sensación de decir: pobre Job, encima de la prueba tiene que sobrevivir a estas personas. Elifaz tenía una respuesta para cada cosa, pero él no tenía nada para ayudar a Job. No quiso examinar la posición de Job, tuvo una mente cerrada, y después en el capítulo 22, acordate que son varios ciclos, vuelve a acusar a Job, haciendo una lista de pecados.
En realidad, Elifaz estaba pensando como el diablo piensa, ¿no? Y relacionaba con que, bueno, él está cosechando lo que sembró. No siempre es así. Job le responde a Elifaz y admitió que a veces sus palabras fueron precipitadas, porque el capítulo 13 es un capítulo del sufrimiento humano de Job respondiendo a esta prueba, ¿no? Los amigos, según Job en el capítulo 6, fueron como arroyos en el desierto que se secan cuando son más necesarios. Job habla acerca de lo que parece ser la futilidad de su vida. En el capítulo 7 vas a ver que hay personas lastimadas que necesitan ánimo, no argumentos. Los amigos de Job deberían aprender a escuchar con el corazón y no solo con los oídos. Debemos aprender a escuchar el dolor de la gente. Esta es la lección que tenés que tomar de estos hombres. Por eso cuando llega el capítulo 16, Job respondiendo siempre a Elifaz, estamos hablando ahora de Elifaz, se sentía sin consuelo. 16.1, y mirá el verso 2, ustedes son consoladores miserables, son consoladores malos. Es una frase para subrayar, ¿no? Esta idea de mucho, porque muchos nos gusta, parece, aconsejar. Pero Job dijo, son consoladores molestos. A veces creemos que sabemos aconsejar y hacemos lo contrario. Job se sentía sin consuelo. Agregaron más dolor a Job y parecía estar o se sentía sin defensa. Eso es en el capítulo 16, verso 9. Y se sentía sin esperanza en el capítulo 17. Job había expresado esperanza que Dios le vindicaría aún después de la muerte, pero su esperanza se estaba disipando. Así que Job clamó por tener un representante ante Dios. Job deseaba encontrar a Dios, el capítulo 23. Acordate que son las respuestas a Elifaz en medio de su amargura. Es interesante porque 5 veces menciona su amargura, ¿no? Capítulo 23, en el capítulo 3:20, capítulo 7:11, capítulo 10:1, capítulo 27:2, su amargura y sus gemidos. Sentía que la mano dura de Dios le estaba castigando demasiado fuerte. Job se declara inocente una y otra vez porque él era íntegro. Job reconoce la soberanía de Dios en ese capítulo 23 y se preocupa porque pareciera que Dios es indiferente. Y Job estaba seguro de que los impíos serían castigados. Allí capítulo 24. Esta es la respuesta de Job a Elifaz. Pero después aparece otro personaje que es Bildad. Bildad se especializaba en la justicia de Dios, ¿no? Eran hombres correctos en su doctrina, estos tres, pero equivocados en sus conclusiones. ¿Sabes lo que hicieron ellos? Es importante, son muchos temas para hablar, pero ellos encerraron a Dios en una fórmula y rechazaron dejarle a Dios que ejerciera su libertad de hacer lo que él quería hacer, que él era el Altísimo, él era el soberano. Bildad llama el testimonio desde el pasado. Y no hay nada malo con aprender del pasado, cuidando que no cambie el presente dentro de un museo y que el futuro lo convierta en un cementerio. Bildad defiende la justicia divina, presenta pruebas históricas, toma ejemplo de la naturaleza, capítulo 8, ¿no? Ofrece una ligera esperanza. Después en el capítulo 18 sigue hablando Bildad del destino de los malos, en que son atrapados y sufren calamidades, enfermedades, que pierden la calma, las posesiones. O sea, en el fondo está diciendo, Job, vos estás viviendo lo que te mereces. Según Bildad, esa era la suerte que estaba deparada para Job. Y en el capítulo 25 Bildad muestra que ya no sabía qué contestar a Job. El tema es la majestad de Dios puesta en contraste con la insignificancia, iniquidad de todos los hombres. Es inútil para un humano impuro tratar de programar una audiencia judicial con el majestuoso Dios de los cielos. Ah, Bildad, Bildad, y aparece Job respondiéndole. Y claro, Job dice, sí, es verdad, Dios es justo, pero eso no resuelve mi problema. Yo soy sin culpa, él dijo 9:21. ¿Por qué Dios debería condenarme? Él dijo o manifestó 3 quejas, Job, ¿no? Yo no puedo contender con él. Capítulo 9, los primeros 13 versículos. No puedo responderle a él. No tendría palabras, verso 14 al 35 del capítulo 9.
Mientras tanto la vida va rápidamente semejante a un corredor, un barco y un águila, y tampoco puedo entenderlo. Así que Job le pediría a Dios que le diera un poco de alivio antes de morir. Y luego en el capítulo 19, siempre contestando a Bildad, expresa que se encuentra agraviado por sus consoladores, por Dios y por su familia y por amigos. En el verso 23 al 29 manifiesta su seguridad de que vería a Dios. Justo después de que emocionalmente Job toca a fondo, se elevó una cima única. Estas expresiones del verso 23 al 29, léelas detenidamente. Parece que sale de las cenizas para decir, pero yo sé que mi Redentor vive y que fuera de mi carne he de ver a Dios. Es una declaración tan profunda, tan elevada en medio de todo este problema que él tenía, de toda esta prueba que él estaba viviendo, que tenés que entender lo admirable de lo que él está diciendo, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive, yo confío que desecha mi carne de ver a Dios, creo en él, confío en él, se elevó una cumbre de confianza viendo una futura reivindicación de su causa, fue una maravillosa explosión de fe. Qué linda en la respuesta de Job a Bildad encontrar estas palabras de ánimo. Y también le respondió en el capítulo 26 al 31 a Bildad, que es el discurso más largo, ¿no? Y replicó a Bildad, allí podéis leer capítulo 26, Job describió la majestad de Dios en la naturaleza, Job describió el destino de los malos, Job disertó acerca de la sabiduría de Dios, estoy mencionando capítulo 26, 27, 28, y después habló de los pensamientos reflexivos de Job en capítulo 29 al 31, la felicidad anterior de Job. Él habló de la gloria que tenía ante sus aflicciones, la tristeza presente de Job. Job se quejó de su miserable situación presente pensando en los días antes de que fuera atacado por la enfermedad. Ahora nadie lo respetaba socialmente, físicamente, vivía en dolor continuo, se sentía espiritualmente abandonado, socialmente rechazado y estaba exhausto física y emocionalmente. Qué tremendo en este punto cuando vos lo ves. Yo tengo una sensación de querer cruzar el tiempo y abrazarle. Pobre hombre, en medio de tanta prueba y tanto dolor, tener estas personas que golpean una y otra vez, siendo tan duros, cuando él era correcto e inocente. Y por último aparece Zofar, con su legalismo. Siempre hay gente así, ¿no? En el capítulo 11. Dios castiga el pecado y es lo que te mereces. Él responde otra vez a las palabras de Job, no a los sentimientos. Él contó que Job se arrepintiera, si no moriría, pero sabes que por más argumentos que no olvides, Dios no es hallado al final de un argumento. Él está cercano a aquellos que le buscan, que confían en él. En el capítulo 20 Zofar describe el destino del hombre impío. El discurso no aplica a Job, pero es una buena reflexión, pero no aplica a Job. Acordate, tienen buenas ideas y pensamientos, pero no están orientados a la necesidad de Job, y sus conclusiones son terribles. Job responde por último a Zofar. El discurso de Zofar fue breve, pero Job se tomó mucho tiempo para responder a cada una de las acusaciones de Zofar. Comenzó con la segunda acusación, ¿no? De que Job no tenía conocimiento de Dios. Job afirmó que tenía sabiduría y entendimiento al igual que ellos, allí en Job 12. Qué orgullo, ¿no? Vos no sabés, yo te voy a indicar. Job dice, para, yo tengo el conocimiento también. Y luego respondió la primera acusación de Zofar, que Job era un pecador. Y una vez más se habló de su integridad en el capítulo 13. Y luego cerró su discurso desafiando a Zofar que aún había esperanza. En Job 14, Job admite que su esperanza está casi agotada, pero aquí está desafiándolo aún a que había esperanza. Después de apelar una vez más a la comprensión y simpatía de sus amigos, Job respondió a las declaraciones de Zofar y las refutó una por una. Job afirmó que desde su punto de vista los malvados parece que tuvieran vidas largas y que no sufren calamidades y la muerte de los malvados no es diferente de la muerte.
punto por punto. Job tomó el discurso de Zofar y los desmenuzó en pedazos. Dejamos aquí este recorrido, hay mucho para que observes, pero no dejes de mirar la perspectiva y la visión de estos hombres que en vez de ayudar empeoraron el asunto, que fueron con tanta soberbia, que se basaron en estas ideas tan equivocadas, ¿no? Que siempre nosotros nos basamos, como que la experiencia está por sobre los demás. No, vos no sabés, o la tradición o el legalismo, y no entendemos el dolor de la persona. Sí, sin duda yo tendría deseos de darle un buen abrazo a Job y verle que por meses después de que la prueba llega y golpea y se mantiene, tiene que oír esas palabras tan duras para una sola cosa, volver a confiar en el único y verdadero Dios que puede animarlo, consolarlo y transformarlo. Pero eso va a venir un poco después. Por ahora, hasta aquí llegamos.